Entendiendo el juego. ¿Sabía usted que en las condiciones actuales de la política y la economía a nivel mundial, aproximadamente el 1% de los participantes fijan las reglas del juego? Un 5% de los participantes entiende las reglas del juego y puede influir en ellas y puede seguir las reglas. Y el restante 94% ni siquiera sabe que se está jugando algo. Es poco probable que usted pueda ser parte del 1% que fija las reglas del juego, pero realmente sería imperdonable que usted sea parte del 94% que no sabe que se está jugando algo. Esta serie de videos, Entendiendo el juego, quieren ayudarle a usted a ser parte de los que, aunque no fijan las reglas, las entienden y a veces pueden influir en ellas. Aceptando lo inaceptable. Voy a contarles una historia, una experiencia personal que me ocurrió en los años 70 del siglo pasado. Una noche yo salía del cine en el centro de San Salvador y me dirigía hacia el hotel que estaba a pocas cuadras del salón de cine. Era una noche fresca, hacía unos 20 grados centígrados, y esta era una de mis primeras visitas a El Salvador y era la primera vez que hacía el recorrido del cine al hotel. Era cerca de la medianoche, yo estaba cruzando el Parque Central y por el costado del parque que yo estaba cruzando era un andén de 5 o 6 metros de ancho en toda la cuadra y a todo lo largo de la cuadra había un edificio enorme cuyo saliente cubría toda la cuadra en unos 3 o 4 metros sobre el andén. Y lo notable en este caso era que toda esa acera, todo ese enorme espacio estaba lleno de indigentes acostados sobre el cemento que estaban pasando la noche allí. Había cientos de personas durmiendo al aire libre. Y obviamente fue una escena que me sorprendió muchísimo. Pero lo más sorprendente era que los que por allí transitaban, que iban cerca de por donde yo caminaba, no parecían notar la presencia de esos cientos de personas indigentes durmiendo al aire libre. Pasaban frente a ellos como si no existieran. ¡Qué horror!, pensé yo. ¿Qué tan insensible es esta gente? No les importa el drama de cientos de personas durmiendo en la calle. En aquella época, El Salvador estaba enfrentando una severa crisis político-social y se vislumbraba el estallido de una guerra civil. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de inclinación marxista, de filiación marxista, era el que estaba dirigiendo la revuelta y mucha gente estaba preocupada por la posibilidad de una revolución comunista. El descontento social era muy alto y había crecientes niveles de violencia, muchas acciones terroristas, secuestros, asesinatos y todo tipo de desórdenes civiles. Ahora, cuando yo vi la indiferencia de los transeúntes frente a cientos de indigentes y al reflexionar sobre la crisis sociopolítica que vivía el país, pensé para mí, bueno, es obvio, este es un pueblo insensible al dolor ajeno y con razón se va a producir una revolución o una guerra civil. Bien, unos meses después estaba yo en Bogotá, Colombia, y salía del cine hacia el parqueadero en donde había dejado mi vehículo que estaba a pocas cuadras de distancia. Era cerca de la medianoche y a esa hora la temperatura en Bogotá era de unos 10 a 12 grados centígrados. Después de haber recorrido varias cuadras por el centro de Bogotá, me di cuenta que a todo lo largo del recorrido había una serie de bultos esparcidos a lo largo de la acera y acomodados en zaguanes, en entradas, en los lugares más protegidos del frío. Los bultos eran personas, eran indigentes que estaban durmiendo al aire libre, como los que había visto en El Salvador meses atrás, pero en este caso no estaban todos juntos en una sola cuadra, sino esparcidos a lo largo de varias cuadras. Eran también cientos de personas y yo hasta ese momento no los había visto, no había notado
su presencia, sino después de recorrer varias cuadras. Yo no los había notado hasta ese momento y era obvio que los otros transeúntes que por allí caminaban tampoco lo habían hecho. En ese momento, recordando mi experiencia en San Salvador, me di cuenta de algo realmente terrible. Me estaba pasando a mí y a los demás transeúntes lo mismo que yo, justamente que yo había criticado a los salvadoreños. Para mí, desde mi salida del cine y a lo largo del camino, no habían sido personas, sino simplemente bultos acomodados a lo largo de las aceras por las que yo había transitado. No noté que eran seres humanos, eran simplemente objetos colocados sobre la acera. Ahora, el caso de Bogotá es peor, la situación es mucho más grave que en San Salvador porque la temperatura en Bogotá a esa hora es de 10 a 12 grados centígrados y es muy frío, comparada con la de San Salvador, que eran unos 20 grados, lo que hacía mucho más duro pasar la noche al aire libre en Bogotá que en San Salvador. Ahora, ¿cómo explicar esa insensibilidad mía, la de mis conciudadanos colombianos y la de los salvadoreños, ante la precaria y dura condición en que los indigentes están durmiendo en la calle? ¿Cómo es posible que la gran mayoría de los seres humanos estemos dispuestos a aceptar lo inaceptable? Porque indudablemente es inaceptable que los indigentes duerman sobre las aceras en las calles en muchas de nuestras ciudades. Sin embargo, esto ocurre con mucha frecuencia y parece que a la mayoría nos importa muy poco. También hay muchas otras situaciones inaceptables en nuestros países, en nuestras empresas, en nuestras familias, que son aceptadas. La aceptación de la pobreza extrema, o sea, la indiferencia de la clase media y de la clase alta ante la situación de miseria de sus conciudadanos, es un caso muy notable, pero no es el único caso. Por ejemplo, las tiranías existentes hoy en día en Cuba, Venezuela y Nicaragua son inaceptables, pero son aceptadas en el sentido de que la ciudadanía de esos países se somete habitualmente a los abusos de los gobernantes y esta terrible condición ha estado por muchos años y puede mantenerse por años, por más años, incluso por décadas. Otro ejemplo, el alto nivel de corrupción en las compras gubernamentales en muchos países es inaceptable, pero es aceptada y persiste a pesar de numerosas denuncias y quejas que se presentan a los tribunales. Es aceptada por todos los que participan en la corrupción, que son números importantes de personas. Los ejemplos de este fenómeno son numerosísimos y no es necesario ahora citar más ejemplos. Nos interesa ahora es explicar por qué con mucha frecuencia aceptamos lo inaceptable. Para eso vamos a referirnos a las investigaciones de la conducta humana que han encontrado la siguiente explicación que me parece bastante razonable. Esa explicación es esta. Las personas comunes y corrientes estarán dispuestas a aceptar una condición que inicialmente consideraron como inaceptable si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, esa situación inaceptable se ha mantenido por un periodo prolongado de tiempo. Segundo, los esfuerzos para cambiar esa situación han fracasado y quienes han intentado cambiarlo con frecuencia han tenido que pagar las consecuencias de su rebeldía ante la impotencia e indiferencia del resto de las personas. Y tercero, se llega a creer que esa situación no se va a poder cambiar. O sea, que cuando lo inaceptable es percibido como inevitable, llega a ser aceptado, aunque obviamente con desgano y con frustración. Entonces ahora viene una pregunta, bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual la mente acepta lo inaceptable? Hay varios elementos en esto. El primero, y el más importante, la mente deja de pensar en eso. Se actúa como si esa situación no existiese. Por ejemplo, esa fue la respuesta masiva de los ciudadanos de los países de la órbita soviética durante por lo menos 4 décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los 80, cuando el gobierno soviético declaró que no intervendría para mantener los regímenes comunistas en esos países.
Durante 40 años en países europeos se produjo en esos países lo que se denomina la trivialización de la ciudadanía. La ciudadanía se había limitado a consistir en un documento de identidad y poder realizar cierto tipo de gestiones dentro de un ambiente muy opresivo. La mayoría de los ciudadanos dejaron de pensar y actuar como verdaderos ciudadanos porque era muy peligroso y prácticamente imposible hacerlo de manera independiente. Se olvidaron de sus derechos de ciudadanía y se dedicaron a su vida privada tratando de no meterse en líos con el gobierno. Ese mecanismo de no pensar en ello es esencial para mantener la cordura o para mantener la seguridad física en situaciones inaceptables y muy duras, en que existe capacidad coercitiva para mantener un régimen de abuso como en el ejemplo de Europa Central y Oriental. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese mecanismo es esencial? Porque si usted no lo olvida, no deja de pensar en él y está pensando en eso todo el tiempo, que esa situación es inaceptable para usted, entonces primero hay el riesgo de que usted trate de cambiarla y al fracasar, porque la probabilidad de fracaso es muy alta, va a sufrir las consecuencias que pueden ser muy dañinas para usted. Si por el contrario usted sigue pensando que esa situación es inaceptable y no hace nada para cambiarla, se va a enloquecer, pues no va a poder vivir consigo mismo. Entonces la opción es ignorar, no pensar en ello. Un segundo mecanismo es que se piensa que después de todo no está tan mal, que podría estar peor. Este mecanismo está fundado en el fenómeno que los psicólogos han encontrado que se llama privación relativa, según el cual uno se considera satisfecho con una situación dada si el resultado que uno obtiene es similar o mejor que el que obtienen otras personas comparables a uno mismo. De ahí sale el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Si la situación inaceptable afecta a muchas personas e incluso afecta más a otras personas, muchos se conforman al compararse con aquellos que les va peor. Tercero, yo no tengo la culpa. Este mecanismo es muy importante. Se piensa que uno no tiene responsabilidad en ello, pues uno no ha causado esa situación ni se está beneficiando de ella. Esta renuncia a la responsabilidad es clave para finalmente calmar la conciencia y no sentirse culpable por lo que está sucediendo. Estos tres mecanismos son importantes y les invito a examinar la frecuencia con la cual existen situaciones inaceptables que estamos aceptando, que usted está aceptando en todos los órdenes, personal, familiar, empresarial, social, global, y a examinar en qué forma podemos y en qué forma usted puede actuar para iniciar procesos de cambio que debiliten el status quo que mantiene la situación actual y finalmente usted deje de aceptar lo inaceptable. Espero que estas reflexiones le ayuden a usted a entender uno de los procesos de sometimiento que han estado vigentes durante toda la historia de la humanidad y que pueden estarnos ocurriendo ahora con motivo de la crisis de salud, la crisis de pandemia y toda la forma de enfrentarlo, y le ayudan a entender mejor el juego para participar en él con un mejor conocimiento de lo que está pasando y de lo que se puede hacer. Entendiendo el juego, aceptando lo inaceptable.